Listo muchachos, vean, para los que no han hecho, no han tenido la asesoría de la primera parte de eh, la matriz de lo del trabajo de informática, entonces vamos a hacer eh, esa primera parte y ya la segunda, que es la parte final, habrán otras 2 o 3 semanas más para, ¿para qué? Para completar eso con otras asesorías presenciales y otro tutorial virtual también. Listo. Entonces, comencemos. Aquí, lo primero que hay que hacer es, obviamente, descargar la matriz, ¿cierto? ¿De dónde la van a descargar? De informática, pues de Alondra. Van a entrar eh, a Alondra, séptimo semestre, entran con su contraseña, ¿cierto? eh, Entran ahí a Londra, donde dice eh, ejercicio de informática, dimensión del conocimiento, ¿cierto? Y al final encuentran la matriz. ¿Listo? Vean. Nivel 7. Nivel 7, ejercicio de informática, dimensión de la información y el conocimiento. Y ahí al final está la matriz. Listo. La descarga y la abre. Listo, aquí se les descarga y la abren. Listo. Llenan el nombre, el número de cédula, colocan el nombre del profesor que les asignaron. Listo. Ese trabajo se puede hacer en parejas. Entonces colocan ahí los dos nombres, los dos números de cédula y los dos nombres de los profesores, si es que están en grupos diferentes de epidemio. Listo. Y los correos de los profesores. Eh, Listo. Para empezar, vamos a ir a alguna de estas páginas, a, a alguno de estos dos links, a Clinical Cases o a esta página. Listo. Y lo primero que hay que hacer es seleccionar un caso. Listo. Un caso clínico, el que sea, el que quieran. Listo. De cualquier área, de cualquier tema, de cualquier cosa que necesiten. Listo. Lo importante es hacer primero que todo una revisión de ese caso. O sea, si escogen asma, entonces hacer una revisión general de qué es el asma, cómo se trata, cómo se diagnostica. Listo. Para poder hacer las preguntas más adelante. Listo. Bueno. Aquí en la citación colocan con norma Vancouver de dónde sacaron el caso. Listo. Si lo toman de acá de la página, ahí les va a salir quién, el autor, ¿cierto? El nombre, no sé si les aparezca en algunos casos el año y eso, pero entonces lo hacen con norma Vancouver, lo, lo, lo colocan, aquí les aparece la fecha, ¿cierto? Listo, la fecha de publicación, la que tienen que colocar y ya, listo. Según norma Vancouver, entonces recuerden el autor, el nombre del texto, el título, ¿cierto? Donde fue publicado, el año. Listo. Después de eso, eh, vamos a hacer la dimensión del conocimiento. ¿Qué es en este caso entonces? Vamos a trabajar. Bueno, otra cosa antes de seguir. Acá en Alondra hay un documento acerca de cómo formular preguntas clínicas. Listo. Yo me voy a basar en ese documento para trabajar todo esto. Listo. Ese documento lo encuentran acá en Alondra, en ejercicio de informática. Es el que dice documento recomendado. Listo. Este. Entonces, yo me voy a basar en el caso de ese documento.
Entonces es un niño con otitis media aguda. Listo, un niño con otitis, con dolor de oído. Y vamos a preguntar por el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en esta parte? Entonces, en esta parte lo que tenemos que colocar es empezar como a desglosar todo el caso y a desglosar todos los componentes de ese caso para saber sobre qué queremos preguntar y sobre hacia dónde queremos dirigir la búsqueda. Listo. En el ejemplo hay un caso de problemas renales, ¿cierto? Un dolor en un niño, ¿cierto? Un dolor penetrante en un niño, listo, en la fosa renal, digamos. Entonces, ¿cómo empezamos a desglosar eso? ¿Cuál es el área más grande que abarca ese caso? ¿Cuál es el área de la medicina? La pediatría, ¿cierto? Dentro de la pediatría, ¿qué es su especialidad? La urología, listo. ¿Hacia qué órgano, hacia qué sistema lo vamos a orientar? Hacia el riñón, listo. ¿Qué queremos mirar? Queremos mirar diagnóstico, tratamiento, etiología, listo. Entonces, en ese caso estábamos mirando diagnóstico de los problemas del riñón. ¿Qué queremos mirar acerca del diagnóstico? Entonces queremos mirar las estrategias de diagnóstico, listo. En el fragmento y el átomo es ya lo más específico del caso, listo. Por ejemplo, que si un síntoma es el dolor penetrante, debo considerar unos cálculos renales. Y lo principal en lo que yo me voy a centrar es que el síntoma va a ser el dolor penetrante. Listo. Otro ejemplo. Yo dije que me iba a basar en el caso de la otitis que está en el documento. Listo. Entonces, es un niño con otitis media aguda. Entonces, ¿cuál es el área grande? La pediatría. Listo. ¿Cuál es la subespecialidad? Otorrino. Listo, otorrinolaringología. ¿A qué me voy a enfocar? ¿A qué parte del otorrino? ¿Me voy a enfocar a la nariz, a la garganta, a los oídos? ¿A qué? Entonces, a los oídos. Listo. ¿Qué quiero yo saber de eso? ¿Qué quiero saber de los oídos? De los problemas de los oídos, el tratamiento, el diagnóstico, la etiología o qué. Entonces yo lo que quiero saber es el tratamiento de los problemas de los oídos. Listo. Ahora, un poquito más específicos. ¿Tratamiento para qué? Problemas de oído. Entonces, para problemas infecciosos. Listo. Entonces, tratamiento para las infecciones del oído. ¿Qué quiero saber yo de ese? O sea, yo ahí con eso estoy indagando sobre qué tratamientos hay para las infecciones de oído. ¿Cierto? Entonces, yo ahí estoy mirando qué tratamiento tengo para las infecciones de oído. Listo. Entonces, de esos tratamientos, ¿a qué me voy a enfocar? Entonces, yo me quiero enfocar a la efectividad de los diversos tratamientos para las infecciones de oído. Y al final, ¿a qué quiero llegar? A tener la elección del mejor tratamiento para un problema infeccioso del oído, que es la otitis. Listo. O sea, yo lo que hice ahí fue desglosar todo el caso de una otitis desde lo más grande, que es como la pediatría, hasta lo más pequeño, o sea, hacia lo más específico que yo me quiero enfocar, que es elegir el mejor tratamiento para una otitis. Listo. Entonces, eso es la primera parte. En la segunda, ¿qué tenemos que hacer? Aquí donde dice tema de enfermedad, entonces colocamos qué tema es el caso. Entonces, otitis media aguda. Listo. Los aspectos más relevantes que hay que colocar aquí. Aquí hay que colocar un resumen del caso. Listo, con todos los aspectos que sean importantes. Entonces, es un niño de 7 años de edad que presenta dolor en el oído derecho, ¿cierto? Desde hace 3 días
supuración maloliente. Listo. ¿Qué es lo más importante de ese caso? Listo. Todos los aspectos relevantes, un resumen de todos los aspectos que sean importantes en ese caso. Ahora, en el siguiente, el enfoque temático, ¿hacia qué me quiero dirigir? Lo primero es el tratamiento, ¿cierto? Entonces, dentro del tratamiento, ¿a qué me quiero dirigir yo? A la elección del mejor tratamiento para la otitis media aguda. Listo. Entonces, el enfoque temático es a qué me voy a enfocar yo, a qué voy a guiar la búsqueda, o sea, hacia qué voy a buscar yo. Listo. Ahora, en la tercera parte, ya vamos a comenzar a hacer las preguntas del déficit de conocimiento global y el de grieta, que eso es lo mismo que hemos hecho todo ese tiempo. Listo. Entonces, el déficit de conocimiento global es todo lo que yo necesito saber acerca del tema en general. Entonces, fisiopatología de la otitis, anatomía del oído medio. Listo. ¿Qué más podemos saber aquí? Síntomas de la otitis. Listo. Y ya, aquí siempre colocan todo lo grande, lo general. Listo. Lo más general del tema que se escogió. Y aquí en déficit de conocimiento específico vamos a colocar ya algo más guiado a lo que queremos buscar. Yo quiero buscar es el mejor tratamiento para la otitis. Listo. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Acá voy a colocar cuáles son los tratamientos para la otitis. Listo. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la otitis? ¿Cierto? Aquí también puedo preguntar sobre otras cosas como algo específico, cuáles son los principales agentes causales de la otitis. Listo. Ahí siempre se coloca lo que ya sea muy específico. ¿Por qué? Porque una de estas preguntas es la que yo voy a escoger para hacer la pregunta pico. Listo. Entonces una de esas preguntas yo la voy a coger para convertirla en pregunta pico. Yo voy a coger esta pregunta: ¿cuál es el mejor tratamiento para la otitis? Listo. Después de ya haber conocido algunos tratamientos que se utilizan para la otitis, ¿como cuáles? Entonces ya sabemos que hay tratamientos antibióticos y tratamientos analgésicos, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero es saber qué tratamiento es mejor entre los antibióticos o los analgésicos. Listo. Entonces vamos a convertir esa pregunta en una pregunta pico. Empezamos pues con la P. ¿Cuál es el paciente? Entonces, ¿cómo puedo yo meter al niño de mi caso dentro de un grupo? O sea, donde comparta características similares con otros pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería? Primero, niños, ¿cierto? Y segundo, que tengan otitis media. ¿Listo? Esa sería la población a la que vamos a dirigir la pregunta. Listo, la búsqueda. En la intervención, entonces yo voy a comparar dos tratamientos. Listo. El primer esquema de tratamiento va a ser utilizar antibióticos y analgésicos juntos. ¿Con qué lo voy a comparar? Lo voy a comparar con utilizar solamente analgésicos. Listo. Eso sin antibióticos. ¿Y qué quiero
buscar al final, que quiero obtener al final, cuál es el resultado que quiero obtener, que se produzca una disminución de la duración de la sintomatología clínica. Listo. O sea, que se curen más rápido, utilizando antibióticos y analgésicos. Listo. Entonces, normal, la pregunta pico normal, sobre eso es que nos vamos a basar. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer ahora? Vamos a coger de la P del paciente, vamos a coger los términos, vamos a coger los términos de la I, vamos a coger los términos de la C y vamos a coger los términos de la O. Listo, los más importantes, los que me puedan servir. Y vamos a empezar a colocarlos como términos mesh. Listo. Entonces, los vamos a colocar como términos mesh y luego miramos qué tan pertinentes son para la búsqueda. O sea, si a mí me interesa buscar solamente los tratamientos para la otitis, entonces yo puedo obviar muchas cosas, yo puedo quitar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, niños podría ser uno, ¿cierto? Entonces vamos a convertirlo en un término mesh. ¿Cómo lo convertimos en un término mesh? Vamos a ir al DEX, ¿cierto? Nos vamos al DEX, consulta al DEX, vemos que esté en español, ¿cierto? Y colocamos la palabra. Vamos a consultar y aquí nos aparece. Listo. Cogemos los descriptores. Listo. Ese es el primer descriptor. Segundo descriptor, otitis media aguda. Listo, no me aparece. Entonces empezamos a buscar similares. Listo. Si no les aparece el término específico como lo están buscando, buscan otro término que signifique lo mismo. Listo. Y lo copiamos y lo pegamos. No me apareció. Listo. Lo copiamos y lo pegamos. Listo. De aquí, antibióticos. Listo. Ahí nos aparece. Y lo vamos colocando. Listo. Después de que tengamos todos esos términos, entonces todos los de la P, los de la I, los de la C y los de la O, después de que los tengamos todos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esos términos y si tienen un sinónimo o una sigla o un acrónimo, si tiene alguna variante, la vamos a colocar aquí. Listo. Entonces, infantes, por ejemplo, niños, población pediátrica, listo, todo lo que me pueda servir como para ampliar el rango, o sea que no me vaya a buscar solamente niño, sino que me vaya a buscar en todo lo que tenga que ver con pediatría. Listo. Si no tiene, pues lo colocamos normal. Listo. Así hacemos con todos los términos. Ahora, esos cuadros son para llenar, pues como para eso en el espacio de esta parte de aquí arriba. Listo. Ahora en la parte de abajo vamos a empezar a hacer los mecanismos de búsqueda. Listo. ¿Se acuerdan de los tres mecanismos de búsqueda que tenemos que hacer? El mecanismo por mesh, el mecanismo por lenguaje libre y el mecanismo de preguntas clínicas. Listo. Vamos a ver los tres.
El primero por mesh. Entonces vamos a PubMed, colocamos mesh aquí en la cajita, cierto, y empezamos a buscar término por término de los del lenguaje controlado, o sea, de los que teníamos acá en esta parte de mesh. Listo, todo lo que convertimos a término mesh. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a copiarlos acá. Buscamos por esta parte. Listo. Aquí nos aparece el término. Y hay alguno que tenemos que restringir al Mesh Major Topic. ¿Cuál vamos a restringir al Mesh Major Topic? El término que nos abarque más cosas del caso, ¿cierto? En ese caso, niños no sería. En ese caso, lo principal sería la otitis. Listo. Entonces lo dejamos así normal, que diga mesh. Ahora, buscamos otro. Otitis media. Y este sí lo restringimos. Listo. Entonces, ¿cuál es el otro? Antibióticos. Y el otro es analgésicos, ¿cierto? Vamos a buscarlo. Y le damos al mesh. Listo. Ahí ya queda como la estrategia de búsqueda grande. Listo. Si no llega a aparecer nada, tenemos que empezar a cambiar. Listo, tenemos que empezar a cambiar los términos, empezar a mirar variantes, empezar a mirar cómo podemos modificar la pregunta. Listo. Le damos buscar. Listo. Y aquí nos aparecen todos los artículos que tienen que ver con esos términos que buscamos. Listo. Que tienen que ver con niños, que tienen que ver niños con otitis media, ¿cierto? Niños con otitis media que vamos a tratar con antibióticos y con analgésicos. Listo. Entonces, para saber el tipo de artículo que más nos va a servir, aquí en este documento que les mencioné al principio está el cuadrito donde nos dice como los tipos de artículos recomendados para cada tipo de pregunta. Listo. Si es de intervención, entonces nos va a servir uno de una revisión sistemática o un ensayo clínico aleatorizado y controlado, ¿cierto? Si es para diagnóstico, nos va a servir una revisión sistemática o un estudio transversal. Si es para pronóstico, un estudio de cohortes y de supervivencia o revisiones sistemáticas. Listo. Y eso lo vamos a colocar acá en el tipo de artículo. Listo. Si vamos a hacer una revisión, si necesitamos una revisión sistemática. Listo. Ahí buscamos como los tipos de artículos que queramos y filtramos. Listo. Entonces ahí nos van a aparecer los artículos que mejor nos van a responder la pregunta. Vale. Listo. Eso es el primer
el primer mecanismo de búsqueda. Ya vamos para el segundo. Bueno, entonces acá, ¿qué hay que hacer? Registrar la estrategia de búsqueda. Listo. Aquí en Mesh y registramos lo que nos quedó acá. Listo. Ya sabemos lo que estaba acá. Ahora, en lenguaje libre, en truncación, en sinonimia, en siglas y variantes, nos vamos a ir a avanzado. Listo. Y empezamos a truncar los términos en caso de que se pueda. Entonces, cogemos el primer término, niños, ¿cierto? Child tiene, child puede funcionar como una raíz, entonces está child, está children, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a colocar acá. Entonces, colocamos child y le colocamos un asterisco. ¿Para qué? Para que nos busque todo lo que sea child, children, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, cuando yo le coloco el asterisco, él me va a truncar y a buscar todo, sin importar lo que siga después del asterisco, va a buscar todo lo que empiece con child. Listo. Entonces, colocamos todos los términos que necesitemos colocar aquí. Entonces, si no tiene posibilidad de truncación, pues no lo vamos a truncar. Listo. Bajamos así. Listo. Le damos a buscar. Y ya nos aparece. Listo. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer buscando cada término uno por uno. Entonces, digamos, los de paciente. ¿Qué tenemos en paciente? Niños y otitis media. Listo. Buscamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La intervención. Entonces el tratamiento con antibióticos. Listo. Antibióticos. Buscamos. ¿Qué más hacer? ¿Qué más necesitamos? Analgésicos. Buscamos. Listo. Y luego de que tengamos todos los términos de la P, de la I, de la C y de la O buscado, pues ya así, con la búsqueda hecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle, vamos a unir todas esas búsquedas en una sola. ¿Cómo hacemos? Le damos a añadir, ¿cierto? Le damos a añadir a cada una de las búsquedas, le damos a añadir. Listo. Aquí nos quedan las tres búsquedas juntas, le damos buscar y ya me aparecen también. Listo. Ahora la tercera forma, bueno, aquí copiamos esto, lo pegamos acá abajo. Ahora en preguntas clínicas, ¿cómo se hace? Entonces vamos a PubMed al inicio, aquí está el loguito de PubMed, le damos Clinical Queries. Listo. Aquí, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar todo separado por AND
o por or. Listo. Entonces los términos que necesitamos: niños and otitis media and antibióticos and analgésicos. Listo. Vamos a buscar. Aquí nos van a aparecer tres tipos de artículos. Nos van a aparecer genética, nos van a aparecer reacciones sistemáticas y nos van a aparecer estudios clínicos. Listo. Si necesitamos estudios clínicos, vamos a mirar aquí qué tipo de estudio necesitamos. Si es uno de etiología, uno de diagnóstico, uno de terapia, uno de pronóstico o unas guías de predicción clínica. Listo. Y siempre vamos a colocar esto en narrow, o sea, que sea como más estrecha la búsqueda, que sea más específica a lo que estamos buscando y que no sea tan amplia. Listo. Ya cuando encontremos esto, miramos a ver cuál de los tres tipos es el que más nos sirve. Le damos ver todos, ya sea aquí, aquí o acá. Listo. Al final, ahí abajo dice ver todos. Y ya ahí miramos cuál es el que mejor se nos responde la pregunta. Copiamos otra vez la estrategia, la pegamos acá. Listo. En resultados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar a la luz de la norma los resultados que más se nos adapten, que mejor respondan la pregunta. Listo. Pues para registrar a la luz de la norma nada más tenemos que hacer copiar esto con los autores, copiamos el título, entre comillas, y copiamos esta última parte arriba. Listo, está acá y ya, ahí queda listo la luz de la norma. Listo. Copiamos los resultados, aquí cogemos todos los resultados que contesten la pregunta. Listo, pueden ser 2, 3, 1, 5, lo que sea. Listo. Y aquí vamos a colocar el argumento del resultado que mejor responda a la pregunta. O sea, de estos que colocamos acá, vamos a coger uno. Listo, uno solo de estos, de todos los que registramos acá. Aquí colocan 2, 3. Entonces, de los que registramos acá, vamos a escoger uno y vamos a decir aquí por qué ese es el que mejor responde. Listo. Entonces lo hacemos como haciendo el análisis, pero cortico. Listo, hacemos rapidito. Entonces, como el artículo me responde porque fue un estudio que se hizo comparando pues por ejemplo fue un estudio que se hizo con 1000 pacientes con otitis media en tal hospital que a algunos se les trató con solo antibióticos y a otros con antibióticos solo con analgésicos y a otros con antibióticos y analgésicos, y se vio que la disminución de los síntomas era más rápida en los que utilizaron antibióticos y analgésicos que en el otro grupo. Listo. Y al final pues dicen, eso lo puedo aplicar a mi práctica clínica porque la población era parecida o cosas así. Entonces colocan pues, como si estuviera haciendo una lectura. Entonces validez interna, resultados, y validez externa, pero pues no pues el libro ahí completo, sino pues algo cortico. Listo, que quepa ahí en el cuadro, que sea algo cortico, un párrafo pequeñito diciendo por qué ese artículo es el que mejor responde a la pregunta. Listo. Y obviamente colocan otra vez la bibliografía. Si escogieron entonces copian de aquí la bibliografía y la colocan acá, y ahí mismo empiezan a decir este artículo me responde porque listo.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar en las colecciones electrónicas. En alguna de las colecciones electrónicas pueden entrar a Clinical Key, a UpToDate, a Access Medicine. Listo. Entonces entran a biblioteca, ODA. Si es que carga. Listo, entonces de cargo entran a sistema de bibliotecas, ¿cierto? Colecciones electrónicas, bases de datos bibliográficas, y aquí les aparecen todas las bases de datos. Colocan por áreas académicas, ciencias de la salud, y ahí les quedan solamente las que son del área de la salud. Pues ya no es otra vez. Entonces bueno, les dan ahí, y aquí buscan las bases de datos. Entonces puede ser Clinical Key, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esas. Cuando le dan ahí, entonces les va a pedir que inicien sesión, si no están desde la facultad. Entonces inician sesión con el número de cédula y la contraseña que les da el portal. Listo. Entran a la base de datos y buscan acerca del caso. Listo. Listo. Entonces colocan esto y ahí nada más tienen que colocar ese link. Ahí no tienen que colocar nada más, sino copiar el link de acá y llevárselo para este lado y lo pegan. Listo. Y eso es todo. Ahora, el artículo que escogieron, ¿cierto? Ustedes han visto que tiene al final en las referencias, en la bibliografía. Entonces digamos, por ejemplo vamos a ver el full text. Listo. Entonces abrimos el texto completo, el artículo de revisión, el abstract, listo, todo eso, y ahí ellos siempre le ponen la bibliografía, ¿cierto? Entonces dentro de la bibliografía vamos a mirar uno de esos artículos que se relacionen y que puedan responderme la pregunta también. De uno de esos artículos que sea bueno como para responder la pregunta. Listo, alguna de esas referencias que sirvan para responder la pregunta. Listo. Aquí no me aparece el artículo completo. Listo, en caso que no les aparezca el artículo completo, traten de copiar el título y lo pegan en Google, que ahí casi siempre hay sitios donde están los artículos gratis. Listo, entonces traten de buscar uno que sea free full text y es así. Cuando uno entra a las colecciones o a PubMed desde la biblioteca, están disponibles casi todos los artículos. Listo. Pues desde la cuenta de la biblioteca o desde la universidad están disponibles todos los artículos, casi todos los artículos. Entonces ahí queda mucho más fácil. Listo. Eso es lo que les decía. Al final de eso, siempre en las referencias, al final del artículo, están como referencias a otros artículos, ¿cierto? Entonces aquí le van a colocar una de estas referencias que consideren que
que responde a la pregunta inicial. Listo. Esa es la última parte. Registrar una referencia de mayor importancia que responda a la pregunta. Listo. Y ya esa es la primera parte de eso. Listo. Entonces, hasta ahora todos debemos llevar hasta aquí. Listo. Entonces ya a partir de la próxima semana empezamos a programar para la segunda parte, que es esto. Entonces lo hacemos, esta es mucho más corta, es lo de hacer el artículo, no es hacer un artículo así gigante ni nada de eso, sino sino que sino es hacer el ejercicio, que eso ya lo hacemos en las asesorías, otra vez con la profe, y si algo al final volvemos a hacer un tutorial virtual para que ya todos quedemos con eso listo. Entonces cualquier cosa me van comentando, y como les dije hasta ahorita debemos tener todos hasta esta parte listo. Que estén bien, nos vemos.